Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Bueno, ¿cuánto tenemos hambre? Bueno, entonces, como siempre lo digo, mientras pasemos a puerta no perdamos, porque el gozo es nuestra. Bueno, tome su espada para que Dios nos hable en este día. Vámonos al libro de Romanos. ¿Vino el hermano Romano hoy día? Bueno, aquí está entonces. Vamos a hablar de Romanos hoy día. Romanos capítulo 6. El que encuentra, por favor, póngase de pies y le vamos a darle lectura a 2 versículos. Los 2 últimos del capítulo 6. Los 2 últimos. Ahora sí tenemos. Muy bien. Por favor, pónganse de pie los que pueden ponerse de pie. Los jóvenes, por favor, están jovencitos, pónganse de pie que vamos a leer la palabra de Dios y luego se pueden sentar. Amén. En la casa del Señor tenemos que, por lo menos, aunque sea un minuto, ser disciplinados, ¿no? Entonces les pido, por favor, mi hermano, que no pueden levantarse, quédense sentados. Por lo que sí podemos, pongámonos de pie porque es la palabra de Dios que se va a leer. Amén, hermano. Bueno, entonces vamos a leer lectura a los 2 últimos versículos y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, por supuesto un solo Dios. Y dice el 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Padre, muchas gracias por esta palabra. Espíritu Santo, como siempre lo digo, no sé hablar, no sé predicar, pero sí dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que hable en vosotros. Señor, que su palabra sea llegando con exhortación, edificación, pero también con consolación. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche. Y la iglesia dice: ¿quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su nombre. Puede sentarse, mi hermano. Ahora sí, tome asiento. Dígale a su hermano que está a su lado: por favor, déjeme escuchar el mensaje. Dígale que está a su lado: por favor, déjeme escuchar el mensaje. Ahora sí, vámonos con el título del mensaje. Porque la paga del pecado es muerte. Así de sencillo el tema de hoy. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Dios nos trae esta palabra hoy a nosotros? Que es la primera vez que lo voy a predicar. En el capítulo 6 tiene un título que dice: muertos al pecado. ¿Cómo es el título que dice ahí? Muertos al pecado. Eso significa que nosotros, los que ya somos cristianos, entre comillas, si ya nosotros fuimos libertados, hemos sido libres del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo.
Y Él nos ha santificado para que tengamos vida eterna. No para que tengamos vida corta, eterna. Pero Él se hizo pecado a fin de que el pecado sea destruido, para que no volvamos nosotros a practicar el pecado. Porque dice la Escritura, también dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Cuando el pecado estaba en nosotros, que no teníamos conocimiento, lo practicábamos y estábamos muertos, pero sin vida eterna. Ahora, ¿qué hace el Señor? Nos aparta, nos saca del mundo. No nos sacó del mundo, porque vemos mucho que decimos, cuando yo estaba en el mundo. Si aún seguimos en el mundo, aún seguimos en el mundo. No diga, ahora porque usted es cristiano, no diga, cuando yo estaba en el mundo. Seguimos en el mundo. Cuando usted no tenía conocimiento que era el bien y el mal, es otra cosa. Porque hoy en día muchos, entre comillas, cristianos, según tenemos conocimiento, pero se nos parece que el pecado aún mora en nosotros. Y la persona que piensa en el pecado aún es porque no ha sido liberto, no ha sido muerto. Porque el muerto no tiene ánimo para nada, ni se levanta. El que está muerto no tiene oído para oír, no tiene ojos para ver y no tiene boca para hablar. Ese es el que está muerto. Y así debemos estar nosotros si somos cristianos. El cristiano verdadero siempre va a estar muerto por el pecado. Porque si usted todavía piensa en practicar el pecado, entonces prácticamente usted no ha conocido a Dios, ni ha sabido quién es Dios. Porque Dios se hizo pecado a fin de que usted ya no practique el pecado. Un ejemplo. Lo que Dios hizo ¿con quién? Con María Magdalena. María Magdalena comete un pecado y ese pecado era de muerte. ¿Y qué hizo el hombre? La trajeron delante de él para que ella sea muerta a piedra. Pero Jesús, como ya estaba hecho carne, y vino no a condenar, sino a salvarnos del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él no quiere que nosotros tengamos muerte, sino vida eterna. Entonces Jesús le dijo a aquellos hombres que querían lanzar la piedra, Jesús le dijo: si alguien está libre de pecado, que lance la primera piedra. Estos hombres, ¿qué hicieron? Ellos hicieron conciencia. Se dieron cuenta que ellos también eran pecadores y no lanzaron la piedra. Pero María Magdalena estaba atenta a morir, porque ella estaba consciente que había cometido un pecado y el pecado era muerte. Entonces, de repente Jesús le dice: mujer, levántate, porque ya no están los que te acusaban, ni yo te acuso. Pero eso sí le dijo: levántate y vete, y ya no vuelvas a hacer lo mismo, para que no te venga mal, para que ya no te venga mal. Porque si ya te libré de la muerte, tú estabas consciente que lo que habías hecho era para morir, pero como yo vine a dar vida, te dije: no vas a morir.
sigue disfrutando. Y por eso todos conocemos que María Magdalena fue la misma cuando fue a su casa y trajo un perfume que costaba miles. Y ella derramó sus lágrimas a los pies de Jesús. Y todos la criticaban, murmuraban, diciendo que una mujer sucia, prostituta, estaba ahí delante de él. ¿Y por qué lloró María tanto? Porque ella no era digna de seguir viviendo, porque ella había cometido el pecado. Pero en cambio Cristo vino y les libró de esa muerte. Y cuando alguien te libra de la muerte, tú tienes que adorarlo, tienes que amarlo, tienes que adorarlo con el corazón. Y eso es lo que hizo María Magdalena, amarlo, porque decía, yo estuviera muerta y Él me dio otra oportunidad. ¿Cómo yo puedo volver a hacer lo mismo? Porque un grano de trigo muere una sola vez, no dos veces. Ese día Dios nos libró del pecado. No volvamos nosotros ahora a practicarlo. Porque el pecado es dulce. ¿Quién dijo que el pecado es amargo? Es dulce, pero su final es amargo. Y así vemos personas que cuando estamos en el pecado, de que nadie nos ve, bailamos, disfrutamos, estamos contentos. Como dice el proverbio, que el pan comido a escondida es sabroso. Así es, cuando el pecado usted lo hace a escondida, es sabroso. Pero su final es amargo. ¿Cuántas personas están bajo tierra porque han cometido cosas a escondida? Han practicado el pecado. Y el pecado a escondida es sabroso. Pero su final, hermano, vienen lamentaciones, vienen lágrimas. Y yo por eso les pido a ustedes como hermanos, no me miren a mí como un pastor, mírenme como su hermano. Mírenme como su hermano, porque yo soy su hermano. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo paso más tiempo con ustedes que con mis verdaderos hermanos que son de sangre. Mire, ¿cuántos años tengo que no veo a mis hermanos? Yo quisiera ir una semana, irme con mis hermanos, disfrutar. Pero mi familia en la sangre no es lo mismo que la familia de la fe. Y mis hermanos que viven aquí en Guayaquil, santo, ¿y tú por qué no paras, aunque sea un día en casa? 9 de la mañana te buscamos en tu casa, tú ya no estás. Yo ya estoy recorriendo Yaguachi. ¿Y sabe por qué? Porque yo amo a mis hermanos. Yo amo a las ovejas que Dios me ha dado. Yo no quiero que ni siquiera una se pierda. Yo tengo un hermano que ya muy pronto va a venir aquí a la iglesia y siempre lo visito. Pero hubieron personas que me dijeron, pastor, ¿usted por qué visita a esa persona si esa persona le hizo daño hace tiempo atrás? La hermana que me botó de la iglesia al otro lado, hoy estuve con el esposo y ella conversando, hasta un abrazo le di a ella. Y me dieron ganas de decirle, hermana, vengas acá, disfrutemos.
Pero yo no puedo guardar nada en mi corazón, porque si yo guardo en mi corazón, yo ya estoy pecando. Y yo ya fui libre del pecado. Pero vemos personas que pecamos tan suavecito de esta manera, porque el pecado no solamente es un adulterio. Porque la gente cree que solamente el pecado es adulterio o fornicar. No. Pecado también es que usted diga, yo la miro, pero... Oiga, si usted no ama a su hermano como debe ser, ya usted está pecando. Porque entre hermanos no tiene que haber envidia. Si somos hermanos no tiene que haber envidia. ¿O es que aquí hay alguno que envidia a un hermano a otro? No ha venido el que envidia a su hermana. No, de verdad, hay hermanos que prácticamente como que tienen envidia de un hermano o de una hermana. Hasta celo hay. Tengan cuidado, hermanos, que aquí somos una familia y la familia de Cristo tiene que estar sana de corazón, porque el corazón es lo que quiere Dios. No ensucie tu corazón, no ensucie tu mente, porque ya no puedes agradar a Dios. Si usted comienza a envidiar a su hermano o a su hermana, ya usted está pecando, y la paga del pecado es la muerte. Pues si no mueres espiritualmente, si no mueres físicamente, pero mueres espiritualmente. No, que estás pecando y a Dios no lo podemos engañar, porque Dios lee nuestros pensamientos. Si usted peca con el pensamiento, usted hasta se ríe de su hermano, porque a su hermano no le puede leer el pensamiento. Pero el que te juzga como debe ser, él sí lee tus pensamientos. Y él se llama Jesucristo. Que a él sea la gloria. Él lee tu mente. Miren lo que pasó. Para que vean, cuando uno está consagrado para con Dios, Dios te revela cosas ocultas. El día lunes me soñaba yo, me revelaba el Señor, que yo iba en una camioneta de las Expreso y iba Jacinto manejando en ella, y yo iba medio acostado y de repente yo alzo la cabeza y le pego el grito: Jacinto, ten cuidado, mira lo que está delante. Y a lo que mira, veo un hombre que está parado así, y él lo coge con el carro y se lo lleva y lo arrastra. Y a lo que lo arrastra, yo sentí en el corazón que me dolió, porque dije: lo mataste. Pero yo vine y observo, y él estaba vivo. Y yo reprendo en el nombre de Jesús el espíritu de muerte. En el sueño lo reprendí, hermano. Y yo le digo, y viene la gente a quererlo matar a Jacinto. Entonces la gente decía: no, al pastor Nazareno no, él no tiene la culpa, es Jacinto. No, le digo, a él no le van a hacer nada, porque él no tuvo la culpa. El hombre se paró de frente y el carro ya no pudo frenar y lo llevó. Entonces a Jacinto lo descansó. Y cuando ya lo veo a Jacinto, que tenía todo esto pelado así, y yo iba a coger el teléfono a decirle a Jacinto: ten cuidado, porque Dios me mostró que tú puedes tener un accidente. Y hoy estoy donde la hermana Mercedes conversando, y me dice: sí, sabe, pastor, la última, el hermano de Jacinto se libró de la muerte, un carro lo arrolló. Mire, yo me quedé sorprendido. ¡Wow! Entonces ahí está la revelación. Cuando usted está conectado con Dios, Dios te va a revelar cosas ocultas. Y fui donde Jacinto y me dijo: pastor, ¿Dios le reveló eso? Sí. Y me mostró la foto del hermano y estaba rayado tal como lo vi. Y él no murió, porque yo en el sueño le reprendí el espíritu de muerte. José le consta, salíamos de aquí y vino una moto así de frente contra un tráiler. Y José dice: pastor, alguien se chocó. Y a lo que yo llego allí,
El hombre botaba sangre ya por la nariz. Y le puse la mano, en el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de muerte. Y ahí le clamé y el hombre comenzó. Y vení, ya, llámame la ambulancia, nada, hasta que ya llegó una camioneta y lo llevó al hospital. Y hoy el varón me llamó una vez en la casa de él que estábamos ahí y me abrazó llorando y me dijo: usted fue el instrumento para que Dios siga con vida, porque usted fue el que intercedió en ese día. Cuando usted está consagrado para con Dios, Dios te va a usar como instrumento. Y yo se lo pido a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que están escuchando esta palabra de Dios, que tratemos de serle fiel a Dios para tener autoridad aún ante los demonios. Porque el cristiano que está practicando el pecado a escondida no va a tener autoridad para nada. Si vas a ir a reprender un demonio, se te va a reír. Como se le burlaron a aquellos que quisieron ir en el nombre de Pablo, de Jesús, y los demonios le dijeron: a Pablo conocemos y a Jesús también, pero tú ¿quién eres? Y lo sacaron desnudo. Porque no estaban consagrados para servirle a Dios. Pero cuando usted está consagrado y usted se aparta del pecado, la muerte también huye. La muerte se apodera del que practica el pecado. Pero cuando tú ya te apartas del pecado y comienzas a vivir la palabra como debe ser, tú tienes autoridad aún ante la muerte. Porque la muerte no te puede tocar mientras usted no dé lugar al diablo. Por eso dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa? No deis lugar al pecado. Cuando usted le da lugar al pecado, es cuando usted también comienza a pensar en usted y no en Dios. Porque la persona que está consagrado a Dios no le da gusto a esta carne. Y darle gusto a la carne no solamente es quizás acostarte con una mujer o con un hombre, no. Hay miles de formas de pecar. Porque la soberbia también es pecado. El no congregarte también es pecado. No, hoy día no voy, tengo otro problema. Y teniendo como venir a la iglesia y saca quizás una excusa para no venir a la iglesia. ¿Cuántas personas sacamos excusas para venir a la iglesia, pero para otras cosas no sacamos excusa? ¿Y qué es lo que te va a salvar? ¿El deleite? ¿O hacer la voluntad de Dios? A usted puede tener el mejor trabajo, y si usted no se somete a Dios, yo creo que usted va a perderlo todo y no le vale de nada. La mejor medicina es tenerle temor a Dios y tratar de ya no practicar el pecado. Pecado es soberbia. Pecado es no amar a Dios con el corazón, iglesia. Cuando tú no amas a Dios con el corazón, con todo tu ser, eso es pecado también. Saúl fue destituido del reinado por haber desobedecido la palabra de Dios. Saúl no se fue a acostar con otra mujer, solamente desobedeció la palabra de Dios y fue destituido y le vino la muerte. Su familia, todos murieron. Pero nosotros creemos que pecado solamente es adulterio y fornicación. Ese es lo único. Pero también dice la Biblia, los pleitos, los celos, la ira. ¿Qué más? Las contiendas, las disensiones, las herejías, la envidia, borrachera, orgía, hechicería. Y todos los que practican tales cosas, como lo digo, no heredarán el reino del cielo. Tengamos mucho cuidado, hermano. El pecado no es solamente acostarse con una mujer o un hombre.
Pecado también es la soberbia. La soberbia es no tratar de cumplir sus mandamientos. Porque dice Juan 14:6, lo sigo diciendo. Juan 14:6 dice bien claro: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y nosotros leemos la Biblia, pero no la grabamos, ni la practicamos. Y lo más hermoso es leer la Biblia y luego practicarla, vivirla. ¿Qué es la palabra? Es una semilla. Y la semilla que tienes en mano, pues siémbrala y verás el fruto. Así son los mandamientos de Dios, cúmplelo y verás las promesas. Porque Dios tiene la Biblia llena de promesas para aquellos que cumplen su palabra. Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, entonces Jehová te saltará sobre las naciones y te vendrán todas estas bendiciones. Pero si usted oye la voz de Dios y la obedece, pero si no oímos la voz de Dios y no la obedecemos, estamos peor que el que nunca ha conocido a Dios. Y qué pena que usted diga: yo sí soy cristiano, y usted lea la Biblia y no le obedezca. Eso es lo que digo: si usted es cristiano, tiene la Biblia, la lee y no la obedece a lo que está escrito, entonces, ¿qué está haciendo usted? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque mañana, pasado lo que ya falta de muchos cristianos, lo que ya falta es que ya han escuchado que nosotros como cristianos ya estamos vacunados, pero muy pronto van a salir: pastor, es que yo, pues. ¿Y por qué se ríe? Es que la verdad, pues. Ya hemos dicho, nosotros estamos vacunados con la sangre de Cristo, pero va a llegar un momento que te va a convencer el enemigo. ¿Y sabes por qué? Porque estás débil. Y los débiles se dejan dominar de todo. Por cualquier cosa se deja llevar. Mi familia quieren estar conmigo, mis hermanos, pero yo veo más importante servirle a Dios que estar con mi familia. Porque a mí mi familia no me va a salvar. Mis hermanos no me van a salvar. A mí lo que me va a salvar es hacer su voluntad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que nos va a salvar, hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Si usted está siguiendo a Cristo, no haga su voluntad sino la de Él. Porque el Hijo no vino a hacer lo que Él quiso, Él vino a hacer lo que su Padre le ordenaba. Véngase conmigo ahora sí con la palabra. Ahora sí viene el machete. Pongan la atención. Mire lo que dice Romanos 1, 29 al 32. Romanos 1, 29 al 32. Y dice así el 29: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que lo practican. Todo lo que hemos leído y todo lo que practicamos, lo que hemos leído, son dignos de muertes, desobedientes. Como yo les decía, ¿acaso que pecado solamente es un adulterio? Porque eso es lo que primero que dicen, ay, que hay un adulterio, ay, ese ya es lo último. No. Pecado no es solamente adulterio ni fornicación. Ahí están, cuando usted es soberbio, desleal, avaro, codicioso. Todos los que son codiciosos, ávaros, mezquinos. Porque hoy en día la mayoría de los cristianos somos mezquinos, no digo somos mezquinos. No nos importa que el hermano sufra de hambre. Preferible nosotros, si es posible, gastarlo en otras cosas, pero no lo gastamos en ayudar a mi hermano. Y eso es muerte también para ellos. No son dignos de vida eterna, sino de muerte. Porque muchas personas creen que pecado solamente es irse a escondida. Cuando usted es soberbio, no ama la palabra, eso es pecado. Amemos a Dios con el corazón. Hermano, en otras iglesias se están cerrando. Son poquitos los miembros. Demos gracias que en esta casa de oración por lo menos se ve hermanos que están activos. Yo por eso los felicito a ustedes aquí. Porque en otras iglesias son poquitos y dan media hora nada más. Pero aquí, gracias a Dios, ya estamos pasando los 40 personas. Y eso es decir gracias, Señor. Pero aquí sí les puedo decir una sola cosa. Seamos prudentes y no insensatos. Seamos dadivosos y no ávaros. Seamos amables y no soberbios. Porque los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Sí? Cuando usted tenga la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdelo. Ayúdelo. Que mientras usted ayuda a alguien, nunca le faltará nada. Ustedes saben que aquí, como yo, como pastor, yo no tengo un sueldo, no soy asalariado. Pero yo no pido sueldo. Pero si yo llamo a alguien que venga al servicio de la iglesia, lo primero que se hace es pagarle. Aquí a todo el mundo se le paga, vamos a suponer, a los que hacen un servicio, se le paga. Viene un predicador, se le paga. Pero ¿a quién no le pagan? Al pastor. No, el pastor no tiene derecho de nada, no tiene derecho de, ¿para qué? ¿Para qué vamos a dar un diezmo? Y yo no le pido diezmo a la iglesia. Y si usted sabe que tiene que diezmar y no lo hace, ya eso es pecado también. Pero imagínense, yo no pido diezmo, pero hasta aquí Dios no me ha desamparado. No me falta el pan de cada día. Y a ella le consta, la hermana. Hay meses que la hermana me dice, pastor, no entró nada. No, tranquila. Que Dios sabe cómo le abre puerta a aquellos que le son fiel a Él. Si la iglesia a mí no me da, dijo Pablo, yo en otras partes trabajo y otras partes me dan a mí. Mire, ya me llamó un doctor, la esposa es doctora, los hijos son doctores. Me dijeron, pastor, necesitamos su servicio. Todos los martes voy a estar de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, 3 horas. Y ellos me van a reconocer para mis pasajes, para mi comida y lo que yo necesito. Dicho por ellos mismos. Desde este martes que viene 15, comienzo a trabajar con ellos. Solo en la casa, para llevarle palabra de Dios. Porque ellos ven cómo Dios me usa. Y ellos dicen, sus mensajes son siempre edificantes, pastor. No necesitamos otro, lo necesitamos a usted. Cuando usted honra a Dios, hermano, Dios te abre puertas por donde sea.
Cuando usted honra a Dios, las puertas se te abren, hermano. Amén. Yo no les pido nada a ustedes porque los amo como a mí mismo. Por eso no les pido nada. Aquí yo no doy sobre para que me den de $100 para que Dios los bendiga. Aquí no estamos para sufrir. ¿O ustedes quieren que traiga al pastor brasilero para que les hable brasilero y enseguida den los billetes? Una hermana vendió todo lo que tenía según para darle el agua del río de Jerusalén. No, de verdad. Y esta señora tenía un cáncer de mama. Y mi hermana, que es de sangre, me dijo: Santo, te voy a dar la dirección de ella para que vayas a orar por ella. Ella es amiga mía. Y yo fui donde ella. Y las hijas me dijeron: mire, la casa está pelada. Ellos de par de sufrir. Ella, siendo cristiana, se apartó de los caminos del Señor. Y por haberse apartado, le vinieron consecuencias, el cáncer de mama. Y luego ella, ya de vergüenza, no quiso venir a la iglesia evangélica, sino que corrió a par de sufrir. Ella le dijeron: si no tienes plata, vende el congelador. Lo vendió el congelador. El mueble, vendió los muebles. Vendió aún la cocina, no me van a creer. Las hijas mismas me dijeron: mi mamá se volvió loca, ha vendido todo, y que según para sanarse. Y mire cómo está ahí. Y cuando yo entré, le hice la oración, y luego ya me iba y me dice: pastor, venga, póngame su mano aquí. Y ella me lleva la mano y me la hizo poner en el seno. Y yo saqué la mano, me asusté. Nunca en mi vida había tocado un seno ajeno, Dios mío. No, de verdad. Y me hizo tocar el seno, y a lo que le toqué el seno, yo saqué la mano porque era piedra. Se había convertido el seno en piedra. Eso es lo que hace el cáncer. Y le oré, y ¿sabe lo que pasó después? La señora, yo iba un día, según a orarle, y en medio del camino, pero como con el Espíritu Santo se tiene comunión, me dijo: Santo, vas de balde a la casa donde ella, porque ella ya murió. Y yo decía: ya murió, Señor, ay, qué duda de mí. Santo, ella ya está muerta. Y llegué hasta la casa, y estaba la vecina al frente. Le digo: señora, la señora al frente, ella ya murió, y se la llevaron a Quinindé. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué hizo ella? Se apartó de los caminos del Señor. Salmo 73, 27. Dice: he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Oiga, usted, si está con Cristo, quédese con Cristo, porque Satanás dice: si te fuiste con Él, quédate con Él. Y no vuelvas acá, porque si vuelves acá, te voy a pegar un templón de oreja por hipócrita, porque bien estabas conmigo acá. Y si te fuiste con Cristo, pues quédate con Él, pues. Y la pregunta es: ¿Cristo es bueno o es malo? Entonces, y si yo me alejo de alguien que es bueno, entonces porque yo soy el malo. Y los malos, Salmo 9, 17 dice: los malos serán llevados al Seol, y toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Se da cuenta? Si usted se olvida de Dios, le va a venir muerte. Y muerte de Seol, del infierno. Yo jamás le desearía el infierno a un hermano, ni a un hijo. Ni Dios tampoco desea que usted se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie sea al infierno. Él quiere que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Pero si usted le falló a Dios, ya no es culpa de Dios, sino de usted, que quiso tomar una decisión negativa. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios te quiere dar vida, y vida en abundancia. Usted decide.
No es Dios ni el diablo, es usted la que decide. Si usted tiene su mujer, bueno, usted no tiene, mi amor. Si usted tiene su mujer y viene una 90-90 y comienza ella y usted está en la mente, wow, no la dejes a tu esposa por esa que está así, porque ese es el mismo demonio. Ella quiere destruir tu hogar. Y no hay mujer que deje al marido por otro que le vaya bien. Si usted tiene a su esposa, ámela a ella tal como es. Porque si tú la cambias a ella por otra, la otra un día te va a cambiar por otro, porque ella está enviciada a eso. Que viene otro y dice, oh, este acá está mejor que el de aquí, venme para acá. No, de verdad. Y cuando la mujer comienza a cambiar marido, ya es porque le gusta como el jabón mojado. Y la paga del pecado es. ¿Cuántas mujeres se están lamentando por haber dejado al marido por otro? ¿O cuántos hombres se están lamentando por haber dejado a su mujer por otra? No deje. Mire, la mía tiene 12 años y aún le soy fiel. Y no está conmigo, ya está con otro hombre y yo le sigo siendo fiel a ella. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo lo que dice Romanos 7 dice que yo soy libre para casarme con otra, pero si ella muere. Si ella muere, yo soy libre de casarme con cualquier otra mujer que sea en el Señor, pero que también esté soltera. No voy a estar buscando la que está casada para decirle, no, tiene que estar soltera. Porque la casada, y la Biblia dice, el que se llega a la mujer de su prójimo es digno de muerte. O la mujer que pone la mirada en el marido de su hermana también es digna de muerte. Si usted está aquí soltera, búsquese un soltero, pues no se busca uno casado, pues. Porque no tiene sentido que tú pongas la mirada en un hombre casado, estando soltera, habiendo soltero. Porque si tú pones la mirada en el marido casado, te va a ir mal. Mal te va. Mal te va. También nos dice el libro de Romanos 5. Romanos 5, pongan la atención. Romanos 5 dice así el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y qué nos dice el 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Adán. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció a Dios. Mire, la desobediencia es el pecado. Se lo repito una vez más, la desobediencia es el pecado para Dios. Desobedecer la orden de Dios es el peor pecado. Adán dejó que la muerte entre para toda la humanidad. Y así mismo también, por la obediencia de un solo hombre llamado Jesús, viene, la vida eterna para todos nosotros.
Solo por la obediencia de un solo hombre viene la salvación, viene la vida eterna. Iglesia, entendamos que la desobediencia trae muerte y la obediencia trae salvación. Si usted anda desobedeciendo en todo, va a terminar perdido o perdida. Yo le recomiendo que la mejor medicina de usted vivir y de vivir tranquilo en esta tierra es teniéndole temor a Dios. Y el temor significa cumplir sus mandamientos, cumplir sus leyes, cumplir sus estatutos, cumplir sus decretos que Él ha puesto delante de nosotros. Es lindo cuando un hijo escucha la voz de su padre y el hijo obedece, el padre le da aún lo que está escondido. Cosas ocultas. Mijo, esto tengo para ti. Mira, este fin de año te voy a comprar una bicicleta porque fuiste muy obediente. Este fin de año te voy a comprar esto de acá porque me fuiste muy obediente. Pero cuando los niños, los jóvenes son desobedientes, ¿qué le va a comprar el papá? Nada, no le compra. Así también, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿qué nos viene? ¿Riqueza o pobreza? Pobreza. Y a veces pobreza espiritual es lo peor. Porque de hambre nadie se muere. Porque el mundo está muerto. Está muerto espiritualmente. Y el que está muerto espiritualmente, él tiene oído, pero no oye. Tiene boca y tiene ojo. Ese es el que está muerto espiritualmente. Pero el que está vivo, él sí tiene oído para oír y va y obedece las palabras. Recuerda de los dos hermanos que el papá le mandó que le traigan tal cosa. Él le dijo, papá, ya lo voy a hacer. ¿Y lo hizo? No. En cambio el otro dijo, no, yo no lo voy a hacer. Pero después reacciona, medita y dice, no, mejor voy a hacerlo. Y fue y lo hizo. El que dijo no, se arrepintió en medio camino y lo hizo. Entonces el padre dijo, ¿cuál de los dos hizo mi voluntad? El que se arrepintió, como el hijo pródigo. El que nunca había pecado, ese quedó mal. Y el que pecó y se arrepintió, el padre le dio lo mejor. La cosa es que tú peques, pero debes reconocer tu pecado. Volverte y decir, Dios mío, yo cometí un pecado, cometí un error. Señor, perdóname, te prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Como lo hizo ¿quién? María Magdalena. Dios le perdonó y esta mujer nunca más volvió a cometer el mismo pecado. Mírenme, yo voy para 16 años y quiero llegar a los 120 años. Y Dios me va a dar 120 años siempre y cuando yo ande en temor, en obediencia, sin practicar el pecado. Porque si practico el pecado, ya soy hombre muerto. Tengamos mucho cuidado, hermano. Que el enemigo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Buscando. Y el que mete la pata, el que mete la pata, no meta la pata. Porque si mete la pata, vas a decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya es tarde, ¿para qué la metiste? Romanos 6:15. Y dice así el 15: siervo de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia
para justicia. Si usted le obedece al pecado, será esclavo del pecado. Miren los jóvenes que hoy en día vemos por las calles. La mayoría han sido cristianos. Han disfrutado en una iglesia. Se han deleitado. Han cantado. Pero hoy están apartados con 7 demonios más. Por esa razón, yo no sé qué me está pasando, pero últimamente estoy sorprendiendo a la gente en los buses. Hoy prediqué en 3 carros y uno de los carros que prediqué, la gente hasta pasó así. ¿Sabe por qué? Porque no sé cómo el Espíritu Santo me tomó para decirle, señores, y ahí le metí un poquito de coimbre. No soy colombiano, ni tampoco peruano, ni venezolano mío. Y la gente comenzó eso. Ni soy cubano, pero tengo hambre. Y cuando dije, yo tengo hambre, señores, por favor, la gente comenzó a sacar cabeza. Me miraban así de arriba. ¿Qué le pasa a Dios? Entonces le dije, en el otro bus que prediqué, una señora me dijo, ¿y a mí qué me interesa que usted tenga hambre? Pero señores, Jesucristo se subió al monte y Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la Biblia. Tengo hambre de Dios, le digo, señores, hambre de Dios. El mundo se está muriendo porque no tienen hambre de Dios. No tenemos hambre de su palabra. Y Él lo dijo, el que comiere mi pan jamás morirá. Coman mi pan, que es mi palabra, y ustedes no verán la muerte. Y muchos se están muriendo, según con pandemia, con COVID-19, pero no es COVID ni pandemia, es falta de pan, falta de palabra. No están amando la palabra de Dios. ¡Ay, santo le dije! Dios anda buscando gente con hambre, gente sedienta, que diga, yo quiero irme a predicar en estos momentos. Yo quiero irme a hacer la voluntad de Dios. No quiero estar encerrado en 4 paredes. Quiero ser instrumento en las manos de Dios. Quiero ser alguien en la vida. Quiero ser alguien que diga, vale varón la pena. Y ahí la gente comenzó a aplaudirme. Qué hermosos cuando alguien predica la palabra de Dios con amor. Y yo le dije, y por eso se los digo, no se hagan cristianos. Porque no vamos a ir al cielo los que nos llamamos cristianos entre comillas. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay muchos que fueron cristianos y ya no lo son. El que nunca ha sido cristiano pone más atención a la palabra que el que fue cristiano y se apartó. El apartado le da como vergüenza. Es como el ladrón. El ladrón cuando lo toman con la mano en la masa y le ponen la televisión, así está. Y cuando usted está apartado de los caminos de Dios y te hablan y ve a alguien hablando de Dios, como que se sienta avergonzado. Y ahí esa persona donde dice la Escritura. Por eso yo este versículo lo llevo ahí bien grabado en la mente. Segunda de Pedro 2:20, donde dice, mejor les hubiera sido no haberme conocido. Mejor les hubiera sido no haberme conocido, que después de haberme conocido volverte como el perro al vómito. Como el perro vuelve al vómito y la chancha lavada vuelve a revolcarse. Así estamos muchos cristianos, revolcándonos nuevamente en el mundo, como que si el mundo es más importante que alabar a Dios.
El mundo te puede sacar enfermedad, problema, pero si tú vienes a la casa del Señor y vienes a alabarlo, te vienes a gozar, de aquí vas a salir sano y no enfermo. De aquí sales sano y no enfermo. Y termino con lo último. Mire lo que dice en el libro de Mateo 25:41. Mateo 25:41. Lindo pasaje bíblico, y dice así el 41 con todo respeto. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. A la vida. ¿Y quiénes son los justos? Los que han salido de aquí a buscar justicia afuera. Los que salimos de aquí a buscar a alguien. ¿Cómo decirle, ñaño? Cristo viene pronto, por lo menos. ¿Cuántos cristianos cargamos lindas Biblias hermosas, pero para meterla aquí abajo? Nada más. Carguen la Biblia, pero también carguenla acá, en la mente. Y cuando tú la tienes en la mente, entonces vas a tener cómo testificar. ¿Cuánta gente vemos al desnudo y no lo ayudamos? ¿Cuántas personas vemos al enfermo y no lo visitamos? ¿Cuánto vemos a las personas que están en la cárcel y nunca vamos allá? Hay hermanos que ya no van a Lea, porque en Lea está la tuberculosis. Ahora peor que está con el COVID, que nadie puede ni torcer. Dios mío, si usted estornuda, ya está con COVID. ¿Qué cosa? No, de verdad. Una señora me vio que yo venía sin mascarilla y cogió el paraguas así. Pensando que la mascarilla, que el paraguas, no podía. Me fui a pagar Pacifitel, a apagar la luz, y estoy así. Señor, póngase la mascarilla. Ya está bien, me la puse la mascarilla y me la puse bajo la nariz. Y viene la secretaria y me dice: Señor, súbase la mascarilla hasta arriba, súbesela más arriba. Digo: niña, usted me obliga a mí que yo me ponga la mascarilla hasta arriba y usted está sin mascarilla. Y me dice ella: es que a mí me protege el vidrio. ¿Quién la protegía? Y yo le digo: mijita, con todo el respeto que se merece, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lea la Biblia, que para la muerte no hay cajón. Para la muerte no hay remedio. Lo más seguro en esta vida es la muerte. Y de la muerte no hay un ser humano que se escape. Mire el engaño que tiene el enemigo, creyendo que la vacuna nos puede librar de la muerte. Estamos yéndonos en contra de lo que Dios ya tiene establecido, que la paga el pecado es la muerte. ¿Por qué el mundo está muriendo? ¿Por qué sigue muriendo la gente? Apocalipsis 18:5, Dios me lo reveló.
Dios me lo reveló en el año 1916. Y Él me dijo, ándale, Apocalipsis 18:5. Y ahí dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es el pecado del hombre que ya está en la presencia de Dios. La maldad del hombre ya llegó a su límite. Y eso es lo que estamos viendo. Ya plagas. Hay plaga. ¿Por qué, mi hermano? Porque el juicio de Dios ya se está acercando a la tierra. Por el pecado que el hombre no quiere reconocer. Que la dureza del corazón nos trae la muerte. Y espero que nosotros, los que somos cristianos entre comillas, si fuimos ayer esclavos del pecado, ya Dios nos hizo libre. Ahora gocemos de esta libertad para vida eterna. Para vida, para vida, para vida. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, póngase de pie para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Espíritu Santo de Dios, solo te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que nos dé esa fuerza para seguir hacia adelante y no retroceder. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Que ese espíritu de dominio propio se encarnice en cada uno de nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros tengamos en la mente que somos libres, porque Dios nos libertó del pecado. Y no queremos volver a ser esclavos del pecado, porque la paga del pecado sabemos que es la muerte. Gracias, Padre, por hablar a mi vida. Y gracias, Espíritu Santo, por hablar a tu pueblo. Y te honramos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice, ¿quién vive, hermano? ¿Quién vive? Que el Señor me lo bendiga, mi querido hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios.